Muy buenas, mi nombre es Pablo Prieto, soy estudiante de ASICS 2 del CLOT y les voy a explicar un poco cómo ha sido mi experiencia de Erasmus y algunas preguntas. La primera pregunta es qué me motivó a participar y bueno, yo los objetivos con los que iba al Erasmus era mejorar mi nivel de inglés, conseguir experiencia en una empresa real, sobre todo en el extranjero, conseguir recomendación y reconocimiento de esta empresa y pues conseguir un poquito de independencia y aprender a buscarme un poco yo la vida. La siguiente pregunta es que cómo era mi día a día. Pues básicamente mi día a día era levantarme, ir al trabajo y por la tarde ir al gimnasio y luego trabajar en algunos proyectos personales que tengo. Entonces, básicamente, mi Erasmus ha estado muy orientado al trabajo, porque aquí el ocio no es equiparable a lo que tenemos allí nosotros. Una vez acabada esta experiencia, ¿qué sientes? La verdad que me siento muy satisfecho de haber hecho las prácticas en el extranjero y en el verano. Sí que es verdad que perderme el verano pues me ha supuesto un problema porque estaban todos mis amigos allí y he tenido que irme yo solo a trabajar. Entonces, bueno, no es fácil, pero me siento muy satisfecho ya que me he quitado las prácticas de encima en únicamente 3 meses. Por lo tanto, yo ahora voy a tener el resto del año tranquilo y he conseguido mucho nivel de inglés y he conseguido todos los objetivos a por los que iba en realidad. Así que estoy muy contento por esa parte. Yo llevaba unas expectativas de "Buah, voy a salir todos los fines de semana, seguro que va a haber mucho ambiente por la calle", y no, no fue así. El problema que tiene Irlanda es el clima y que llueve 3 veces al día. Entonces la gente no acostumbra a salir porque, bueno, porque llueve mucho. Entonces uno tiene que aprender a adaptarse a la situación y buscarse algo que hacer. La cosa es que al final las expectativas que yo llevaba eran muy diferentes a lo que ha resultado ser. Yo iba con intenciones más bien de ocio y de pasármelo bien y al final ha acabado siendo una experiencia más orientada al trabajo y bueno, al desarrollo personal sobre todo. Y la última pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que escucha la charla Erasmus? Yo personalmente recomiendo mucho hacer el Erasmus, ya que te aporta tanto nivel de inglés como independencia, como conocimientos técnicos en los estudios que estamos haciendo y sobre todo te prepara un poco para lo que va a ser nuestro día a día en el futuro, que es el trabajo. Entonces yo animo a todo el mundo a que se apunte a la experiencia Erasmus, ya que para mí es algo que vale mucho la pena. Y lo único que echa para atrás, pues yo entiendo que es perderse el verano, que no es la mejor condición, pero la verdad que veranos tenemos muchos y oportunidades como esta vamos a tener pocas en la vida.